Quiero comenzar con esta secuencia de un flujoarma muy interesante del doctor Barbosa, donde nos vamos a poder centrar en lo que debemos y no debemos hacer a la hora de prescribir medicamentos. Si ustedes están ante terapias o tratamientos no estándares, no establecidos, ustedes tienen que preguntarse, ¿esto está respaldado por la evidencia? Si ustedes notan que no hay evidencia que respalde un tratamiento estándar, ustedes podrían preguntarse, ¿y mis pacientes, les ha ido bien a mis pacientes? Ustedes dicen, sí, a mis pacientes le va bien con esa terapia que no tiene evidencia y no es respaldada por estándares, entonces no prescribas. Y si no le va bien a tu paciente, con mayor razón para que no prescribas. Pero si ustedes están considerando prescribir una terapia no estándar respaldada por la evidencia, pregúntense, ¿está respaldada por un estudio randomizado, una revisión sistemática, una guía de práctica clínica basada en evidencia? Si no lo está, no prescribas. ¿Está sustentado, sí, en un estudio randomizado, o está sustentado en un estudio observacional? No prescribas. Si tienes una base científica sólida, guiada por la evidencia, y sobre todo si es una guía de práctica clínica, ahí, por favor, recién prescribe. Muchos de los fármacos que se han usado con la mejor intención, no dudamos de la intención de los médicos y de las instituciones al recomendar fármacos, lamentablemente las mejores intenciones no son siempre acompañadas del mejor resultado clínico para los pacientes. Muchos de los fármacos que se han probado en COVID han resultado inefectivos. Ustedes piensen así, el 99% de medicamentos probados en COVID no ha funcionado. Por lo tanto, crean que si algo parece ser promisorio, digan 99% de posibilidades de que no va a funcionar. Así que no lo receten. Es mejor no prescribir que prescribir. Ya saben que esta es una enfermedad de origen viral, por lo tanto, si digo viral, ya saben cuál es el primer fármaco que debo evitar usar, antibióticos, porque es una enfermedad de tipo viral. Y esta, a diferencia de la influenza, no le gusta ir acompañada de bacterias. La coinfección SARS-CoV-2 bacterias es rarísima. En los ambulatorios, tendencia al 0%, por lo tanto, no prescriban antibióticos. Y ya saben que tiene un montón de proteínas estructurales no estructurales que fue secuenciado en enero, se conoce completamente la genómica de este fármaco, por eso es que podemos identificar mutaciones puntuales, ver mutaciones que generen diferentes tipos de variantes, cómo actúan estas mutaciones sobre la transmisibilidad, la virulencia de cada una de estas diferentes formas del SARS-CoV-2 y se une, como ustedes saben, al receptor AC2 apoyada por una proteína de la membrana celular de la célula humana que es el TMPRSC2. Puede unirse a otros receptores como el CD147 que explican algunos cambios que se pueden ver, por ejemplo, en la celularidad, ¿no? La neutrofilia relativa, la monocitopenia, la linfopenia, que se puede presentar en un paciente con SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19, sin que haya tenido una infección bacteriana. El ciclo de fisiopatológico no lo voy a explicar, ustedes, esto se ha ido dilucidando cada vez más, se entiende muy bien cómo ataca el virus a la célula humana y se sabe que es un virus altamente eficiente en su ingreso, reproducción y transmisibilidad. Ha tomado múltiples formas en las que actúan otros virus o bacterias y las ha juntado en su maquinaria para hacer eficiente transmisión, reproducción, inflamación. Y eso puede llegar a producir desde una enfermedad parecida a un resfrío común, con síntomas solamente respiratorios altos, hasta desencadenar una enfermedad multisistémica con afectación severa del pulmón, conocida como el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, en el pulmón, en el hígado, en el riñón, en la celularidad sanguínea, en las células nerviosas del sistema nervioso central, en las células cardíacas, en el intestino, en la piel, en el sistema neurocognoscitivo, todos ellos pueden verse afectados por esta enfermedad que inicia con la replicación, que se prolonga por la eliminación de componentes proinflamatorios y que al parecer hasta un 20% de personas pueden desencadenar autoanticuerpos que prolongarían en el tiempo lo que después vamos a ver como el síndrome posagudo, dividido en sus dos partes, el persistente y el prolongado o PASC.
Muy bien. Nuestro sistema inmunitario va a responder de dos maneras. Primero tenemos la inmunidad innata, la IgA, que se encuentra en nuestras mucosas, que detecta al virus al inicio, trata de defendernos y lo hace eficientemente bien en el gran grupo de asintomáticos y casi en el 80, 85 hasta 90% de leves y moderados. Simultáneamente, algunas células locales, como por ejemplo los macrófagos alveolares, cuando ya ha llegado el virus a la parte pulmonar que se presenta en un 5 a 10% de personas, también empieza a tratar de inactivarlo. Ahí va a venir la respuesta adaptativa, dividida de manera grosera en la humoral, que es la que produce o se evalúa indirectamente por anticuerpos, y la respuesta celular, que es predominantemente una respuesta de células T, linfocitos T, CD4, CD8, TH1, TH2, lo que al final, para muchos autores, indican que es mucho más importante la respuesta celular, porque además nos va a dar una memoria a largo plazo más duradera que la producción única de anticuerpos neutralizantes. Ambas van a combatir de manera simultánea el virus y además el virus de por sí es autolimitado como todo virus de ARN. Cumplirá un ciclo que no pasa de los 10 a 14 días en la gran mayoría de personas, simplemente se inactiva, pero el proceso inflamatorio en un 5 a 10% de personas desencadenará todo lo que después podemos ver como enfermedad severa, crítica y complicaciones multisistémicas. Recordemos algo, en las revisiones de los pacientes que han muerto por COVID, se encuentra algo muy frecuente. 92% de fallecidos por COVID tienen a nivel pulmonar un daño histológico conocido como daño alveolar difuso. El daño alveolar difuso es la forma histopatológica en que se manifiesta el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿de qué muere el paciente con COVID? Muere de un distrés. ¿Cómo se trata el distrés? Con oxígeno y ventilación mecánica invasiva. Y antes de necesitar ventilación mecánica invasiva, con oxígeno y sistemas de alto flujo. Y en la hipoxemia, para evitar el avance, con oxígeno. Entonces, esta enfermedad es fundamentalmente controlada hasta un cierto punto con oxígeno. Cualquier otro fármaco que ustedes tengan en mente no reemplaza al oxígeno. Es más, muchos fármacos agravan la enfermedad a pesar de darles oxígeno. Entonces, no se olviden que es una enfermedad multisistémica, pero con un componente de severidad pulmonar en la gran mayoría de pacientes. Ya saben que el nombre de la enfermedad es COVID-19 y que el virus que la produce es un virus de ARN en sentido positivo, que sintetiza 26 proteínas entre no estructurales y estructurales, que se han determinado 15 genes, que se conoce toda la secuenciación y se puede determinar las diferentes variantes que están circulando en el mundo y en particular en el Perú, y que la transmisión es fundamentalmente por aerosoles. Los aerosoles son partículas de secreciones respiratorias que miden menos de 5 micras y que tienen esa capacidad de quedarse flotando en el medio ambiente, sobre todo a la altura justamente de las vías respiratorias en lugares cerrados, poco ventilados y concurridos, y que pueden esparcirse por más de 2 metros. En los ambientes hospitalarios, la forma de reducir la transmisión por aerosoles es con sistemas de presión negativa, extracción del aire, uso de luz ultravioleta, ventilar los ambientes, no congestionar los ambientes con muchos pacientes y usar respiradores. A nivel de comunidad, la forma de evitar la transmisión por aerosoles es evitar lugares concurridos, poco ventilados, con mucha aglomeración de personas, no acercarse a menos de 2 metros a personas que no conocemos, que no son de nuestro entorno, y usar en todo momento una mascarilla que esté lo más adosada a nuestro rostro para evitar el ingreso de partículas. Los otros métodos, las otras formas de transmisión por contacto, mano con mano, a través de mucosas, a través de fomites, ya saben que tienen un rol muy por debajo de la vía de transmisión aérea. ¿Hay que lavarse las manos? Sí. ¿Hay que evitar coger cosas cochinas? Sí. Pero que eso vaya a reducir de manera sustancial la transmisión, no. Ya saben que no existe transmisión fecal oral y que la vía de transmisión transplacentaria es realmente infrecuente, con una muy poca comunicación científica real de que una madre haya transmitido el virus a un niño, a su neonato, y que se haya producido una enfermedad. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación
que es el periodo que va desde que yo me contagio hasta que tengo síntomas, y ahí se usa el término de cuarentena, y la cuarentena para esta enfermedad es de 14 días. 14 días sigue siendo desde que yo tengo la sospecha de haberme contagiado, debo estar en cuarentena por 14 días, no menos, no más. Pero recuerden que esta enfermedad tiene algo muy importante, empieza a transmitirse 2 a 3 días antes de los síntomas. De ahí viene el rastreo que hay que hacer como personal de salud, buscar a la gente que pudo haberse contagiado para ponerlas en cuarentena y evitar que contagien antes de que manifiesten los síntomas. Estoy seguro que ninguna persona que esté detectando la temperatura fuera de un centro comercial ha encontrado a una persona febril. Y que muchas personas que no tenían fiebre ni ninguna molestia han estado contagiando dentro de un centro comercial 2 a 3 días antes de manifestar los síntomas, y por eso no paramos la cadena de transmisión. Esta enfermedad tendrá un periodo luego de la incubación conocido como fase aguda, que dura en promedio 4 semanas. Puede ser un poco menos para los casos leves, moderados, un poco más para los severos y críticos. Y de toda la fase aguda, con toda la enfermedad, que puede tener hasta 86 síntomas y signos, solo hay un periodo inicial en el que contagiamos. Para este momento, el periodo de contagio solo dura 10 a un máximo de 14 días contados desde el inicio de los síntomas. Solo dura un máximo de 10 días a 14 días contados desde el inicio de los síntomas. Y no se determina ese periodo de transmisión por ninguna prueba, solamente por la duración de los síntomas. Recordar que el periodo de mayor transmisibilidad son esos 2 días previos de los síntomas hasta unos 5 días desde que iniciaron los síntomas. Ahí se produce la mayor transmisión en la comunidad. En general, lamentablemente a nivel macro se ha logrado muy poco para controlar este máximo periodo de contagiosidad. Y después de que salió la fase aguda, ya viene la fase posaguda, dividida en persistente y en el prolongado o las secuelas. Perfecto. Ya ustedes saben que diagnostican la enfermedad de manera directa por 2 pruebas, la PCR con transcriptasa por transcriptasa reversa o reacción en cadena de la polimerasa, y antígenos. Ustedes ya manejan claramente que la PCR transcriptasa reversa es muchísimo mejor que la prueba de antígenos, ¿no es cierto? No son comparables, y el antígeno se creó para aquellos lugares que no tenían prueba molecular para diagnosticar a la enfermedad, no para reemplazarla, como a veces hemos escuchado a algunas personas dicen, mejora el antígeno, ¿qué es mejor? No, antígeno no es mejor. Antígeno es una solución a lugares que tenemos pocos recursos para hacer moleculares. Esa es la forma directa. ¿Qué detecta la prueba molecular? Tiene que tener claridad en los conceptos. Va a evaluar la presencia de 1 a más genes del SARS-CoV-2 en la secreción, de 1 a más genes. ¿Y qué detecta la prueba? La prueba de antígenos. La prueba de antígenos va a detectar de 1 a más proteínas del SARS-CoV-2. Antígenos detecta proteínas y la prueba molecular detecta genes. Ambas pruebas tienen sensibilidades algo variables que va a depender del momento en que tome la prueba, de la metodología de toma de muestra, el número de pruebas tomadas, de la tecnología de mi prueba molecular, porque hay diferentes tipos de moleculares, tiempo real, convencional, RT-LAMP y otras más, CRISPR-Cas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se informa una prueba molecular? Ya saben, detectado o no detectado. Si yo encuentro una prueba molecular que me dice detectado el gen del SARS-CoV-2, ustedes no pueden decir esta persona contagia. No, ustedes van a preguntarle, señor, ¿cuántos días de síntomas tiene usted? Tengo 3 días de síntomas. Ah, usted contagio. Señor, le acabo de hacer una prueba de PCR y salió positivo, han encontrado el material genético en sus secreciones. ¿Cuántos días de síntomas tiene? Bueno, han pasado 25 días de síntomas. Ah, usted no contagia. No depende en la contagiosidad de la prueba, depende del número de días de síntomas, al igual que la prueba de antígenos. La prueba de antígenos también se informa como negativo o positivo. La prueba molecular la pueden ver como negativo, positivo o detectado o no detectado. Ambas van a correlacionarse con la sintomatología para que ustedes digan, contagia o no contagia esta persona. La sensibilidad de una prueba de antígeno es muy variable, puede ser 0 o puede ser 94.
La prueba molecular 68 a 100%. Todo dependerá de qué día, en qué día están tomando la prueba. Recordando siempre que la prueba molecular funciona mejor en la primera semana y sobre todo entre el tercero y quinto día de síntomas. Y la prueba de antígeno funciona mejor la primera semana, tal vez entre el cuarto y quinto día. Pero apenas llegue un paciente con ustedes que tiene que hacer un diagnóstico, ya sea por clínica, por contacto, hagan la prueba que tengan, pero siempre utilicen el criterio clínico por encima del resultado de la prueba. ¿Y para qué sirven las pruebas serológicas? Para detectar infección pasada, no aguda, pasada. Y puede detectar cualquier anticuerpo, IgA, IgM, IgG. No aíslen, no hagan nunca más lo que se hizo en Perú, no aíslen a los pacientes porque les sale una prueba de anticuerpos positiva. No. Nuevamente, síntomas, duración de síntomas es lo que determina quién se aísla, quién no se aísla. Hay diferentes tipos de metodologías para hacer pruebas serológicas. Esta que se muestra es conocida como la de flujo lateral o lateral flow assay, es la que tiene la menor sensibilidad, pero es la que más fácil se hace en el lugar donde estamos evaluando al paciente y se hace una pequeña microgota y rápidamente da resultados. Y existen otras metodologías como la de ELISA y CLIA que tienen mucha mejor sensibilidad, pero requieren ya de un laboratorio e inclusive pueden dar de manera indirecta una cuantificación que me podría ayudar un poco más desde el punto de vista clínico, pero no reemplazan a la clínica. Estas pruebas empiezan a funcionar recién después de 14 días de síntomas. En general, a partir de 21 días de síntomas ya dan una buena sensibilidad. Entonces, si yo digo que se contagia la enfermedad, hasta que tengo 10 a 14 días de síntomas y que estas pruebas empiezan a funcionar bien después de los 14 días de síntomas, generalmente cuando alguien tiene una prueba serológica positiva, ya no contagia. Todo lo contrario a lo que se solía hacer, ¿no? Salía prueba serológica y los aislaban. No, eso no tenía sentido. Más bien, la prueba serológica te aseguraba de alguna manera de que ya había pasado el periodo de contagiosidad. Y bueno, si ustedes van a tener pacientes casos severos, como vamos a definir más adelante, pueden y deberían, porque el paciente severo requiere oxígeno y estar hospitalizado por lo menos unos días, usar radiografía o usar tomografía, recordando que el COVID afecta a los pulmones, produce una neumonía viral que se manifiesta como lesiones de tipo vidrio deslustrado, pero también puede producir lesiones tipo crazy paving y también puede producir consolidaciones. No se olviden de esto. El COVID en el pulmón puede producir consolidaciones. La presencia de consolidaciones no es igual a que tengan una bacteria. No. Muy bien. Entonces, si uno resume esto, ya puede entender la primera etapa diagnóstica, ¿no? La prueba molecular no es reemplazable, es la mejor para hacer el diagnóstico rápido y sobre todo decidir que este paciente está muy días temprano, entonces está contagiando, le diagnostico precozmente, lo aíslo. Las pruebas serológicas son tardías, es para el estudio poblacional de prevalencia, no para aislar al paciente, no para diagnosticar la etapa aguda, no para diagnosticar quién contagia o no contagia. Y las pruebas de imágenes van a complementar la información de la prueba molecular, recordando que una persona con COVID que va a desarrollar un COVID moderado, severo y crítico, que son los que tienen afectación pulmonar, pueden tener lesiones pulmonares desde los 2 a 3 días después de los síntomas. Pero no significa que voy a usar la prueba de tomografía para diagnosticar en la población general, solamente para que sepan que las manifestaciones tomográficas son rápidas en los pacientes que van a hacer neumonía por COVID. Entonces recuerden, esta es una enfermedad multisistémica porque el receptor AC2 está en todo el organismo prácticamente, incluyendo la diarrea, ¿no? Porque el receptor también está en el intestino. Otra práctica que tienen que sacar de la cabeza es, le dio diarrea. Ya. Ciprofloxacino. No, pues, la diarrea es por el virus. El virus produce diarrea, no una bacteria. El virus en el contexto de COVID. Pero al ser multisistémica, realmente la afectación pulmonar es quien marca severidad. La definición de leve, moderado, severo y crítico se basa en el compromiso pulmonar. No se basa en el número de síntomas, no se basa en el número de órganos afectados, no se basa en el número de días de fiebre, no, se basa en el compromiso pulmonar. Por lo tanto, ustedes van a buscar
esa afectación pulmonar para poder intervenir precozmente con lo más importante en esta enfermedad, el oxígeno. Por suerte, 40% de los que se contagian no hacen síntomas, 60% sí hacen síntomas y nuevamente, por suerte, la gran mayoría hace una enfermedad leve y moderada, que es la que se maneja y debería manejarse al inicio en el primer nivel de atención. Es más, realmente los leves y moderados no necesitan acudir a un primer nivel de atención. Pueden estar en su casa y ser telemonitorizados cada 2 a 3 días. Una llamada, una videollamada. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Cómo está la saturación? Perfecto. Nada más. Mientras que severos y críticos requieren fundamentalmente oxígeno, deberían ser hospitalizados y tienen una alta mortalidad. Acá no hemos logrado bajar la mortalidad. Un severo tiene por lo menos 20 crítico, casi 40 más de muerte, con el mejor tratamiento, con oxígeno, con todos los fármacos que venga a la cabeza. Y hay que recordar algo que es triste. Perú tiene una de las más altas mortalidades intrahospitalarias del mundo. Tal vez porque iniciamos el oxígeno muy tarde, tal vez porque llenamos de fármacos a los pacientes que no necesitan. Ustedes van a modificar esto y si se da una tercera ola, la mortalidad va a ser bajísima porque hay un buen grupo y esperemos que se siga vacunando más rápido y porque ustedes no van a dar fármacos que incrementan la mortalidad en los leves y moderados. Yo les sugiero que conozcan muy bien la definición de severidad del Instituto Nacional de Salud. Es práctica, sencilla, manejable. Como toda definición de severidad, se basa en el compromiso pulmonar y divide a los pacientes en asintomáticos, en los que tienen síntomas, en leves, en moderados, en severos y críticos. Los asintomáticos no tienen síntomas. No tengo síntomas. Por lo tanto, si no tengo síntomas, ¿cuál será el tratamiento? Nada. Nada de nada. No le dan nada a un paciente que no tiene síntomas y lo aíslan 10 días desde que sale la prueba molecular positiva. Si no tienen prueba molecular positiva y le salió prueba de antígeno positiva, recordando que la prueba de antígeno no funciona muy bien en los asintomáticos, y no tiene síntomas durante 10 días, ahí se cierra el caso de los asintomáticos. No se da nada más, nada, no den nada. No pidan exámenes porque está asintomático. Leves y moderados. Gran grupo de pacientes, hace el 80 hasta 90% de todos los que hacen síntomas son leves y moderados. Otros países ni siquiera los toman mucho en cuenta, evalúan si tienen o no factores de riesgo. En Estados Unidos utilizan unos fármacos de anticuerpos monoclonales para los que tienen riesgo. En otros países simplemente llamada telefónica cada 3 días o videollamada cada 3 días. Educación y reconocer síntomas y signos de alarma. Un leve es un paciente que tiene una infección de la vía respiratoria alta, por lo tanto tiene una frecuencia respiratoria que es menor de 30, en general es normal, y una saturación normal. Ese es un leve. Todo está en la vía respiratoria alta. Un moderado tiene una frecuencia respiratoria que se ha elevado, pero está por debajo de 30, y tiene una saturación de oxígeno que ha bajado, pero aún se mantiene por encima del 94%. Estamos hablando a nivel del mar, luego le voy a dar los parámetros de referencia si es que ustedes van a hacer serum en zonas de altitud geográfica. Ese es el leve y moderado. ¿Cómo se define el leve y moderado? Por la frecuencia respiratoria y la saturación. Leve, frecuencia respiratoria normal, saturación normal. ¿Por qué? Porque el pulmón no se ha afectado. Todo está en la vía respiratoria alta. Moderado, tiene una neumonía viral. El moderado tiene una neumonía viral. La frecuencia respiratoria ha aumentado, pero está por debajo de 30. La saturación ha bajado, pero está por encima de 94. Si ustedes examinan el pulmón de una persona con neumonía, ya sea viral o bacteriana, van a encontrar ¿qué? Crépito. ¿Se van a asustar? No. Porque ¿qué manda? Frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Y les voy a dar la clave del tratamiento en el primer nivel de atención. Un aparatito que tiene mucho tiempo con nosotros llamado pulsioximetría, que va a ser definitorio para que ustedes identifiquen leve, moderado y severo, y un sol a menos de un blister de paracetamol. Eso es todo lo que un paciente con COVID leve y moderado debería haber gastado en el Perú en la primera, en la segunda y en la probable tercera ola. Pulsioximetría, control diario, usen de preferencia el dedo medio, mano derecha, mano izquierda, hagan una toma de 3 a 4 veces por día, saquen un promedio diario. Si el promedio diario durante la duración de la enfermedad, que hemos dicho que es promedio 4 semanas,
leves y moderados entre 14 y 21 días. Si el promedio diario es de 94 para arriba, señor, se va a curar solo. Puede tener un montón de síntomas, pero se va a curar. Y control sintomático lo más racional posible. Esos son leves y moderados. Manejo sintomático, tiene dolor, medios físicos, desabríguese un poco, hay mucho malestar, mucho fiebre, puede darse una ducha tibia o puede usar paracetamol, la dosis máxima en adultos 1 gramo cada 6 horas, no lo usen de manera persistente, es raro tener que dar 1 gramo cada 6 horas todos los días. No diagnostiquen COVID e inmediatamente den paracetamol para prevenir fiebre. La paracetamol no previene fiebre. Paracetamol trata la fiebre. Pueden agregar antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, seleccionen bien a su paciente, las dosis son conocidas, no se excedan de las dosis, no los den profilácticos, a veces hay dolor de garganta, dolor muscular, que puede ser también combatido con un antiinflamatorio no esteroideo. La tos se trata con hidratación, hidraten a su paciente con alguna infusión y de requerir algún antitusígeno, no lo usen de rutina. Edera Helix, un componente herbal muy sencillo, o dextrometorfano, cloperastina, oxolamina, generalmente entre 1 cucharada 2 cada 6 a 8 horas dependiendo del jarabe. No intenten utilizar codeína, no es de primera elección, puede ser sedante y además puede ser adictivo. Entonces, moderación en el calmar los síntomas. Pero ¿cómo hago que los síntomas disminuyan? Educando. Señor, le puede dar fiebre, ahí puede venir la fiebre al inicio o puede venir la fiebre después de unos días, o de repente tuvo fiebre al inicio, luego se va y vuelve la fiebre, no se preocupe, esta enfermedad viral produce ese tipo de fiebres. ¿Me compliqué con bacterias? No, la fiebre es así. Hay dolores musculares, articulares, dolor de pecho, dolor de espalda, fatiga, puede dolor de cabeza, puede tener faltas de la concentración, diarrea, se le cae el cabello, tiene molestias en la piel, cambios en el olfato, cambios en el gusto, pero si su saturación es 94% para arriba y su frecuencia respiratoria es menor de 30, se va a curar. Y lamentablemente muchos de los síntomas que le he descrito no tienen tratamiento. Van a ir calmando con el tiempo y probablemente 5 a 10% de los pacientes puedan tenerlos persistentes después de 3 meses de haberse curado. Si hay congestión nasal, que es raro, no es una enfermedad tan parecida al resfrío común, pero si hubiese moco, congestión, un antihistamínico, pueden usar clorfenamina, pero saben que tienen que usar a cada 4 o 6 horas, pero puede producir sedación, sea lo más moderado. Un antihistamínico de segunda generación no sedante, como cetiricina y otros más, puede ser usado. No se vayan por el más caro, no pidan el mejor o el de marca, sean los más moderados. Y si hay mucha flema, ¿cuál es el mejor expectorante? La hidratación. Reconserven esas costumbres que podemos ver en muchos de nuestros pueblos que son muy buenas: hidratarse, tomar líquidos, mates, infusiones, ajo, hierbitas de coca, infusión de manzanilla. Respeten eso y síganlo, porque inclusive los británicos recomiendan utilizar infusiones para el manejo de la tos, la congestión y la flema. Manejo sintomático. No es manejo preventivo de los síntomas, no. Aparecen los síntomas y los manejo. Con eso, en realidad, ustedes están preparados para el manejo del COVID leve y moderado, porque el COVID leve y moderado es ambulatorio, es educación. ¿Cómo se vería un COVID moderado, por ejemplo? ¿Y qué es lo que se ha hecho de mal en esta pandemia? Esta es una joven que tiene 28 años, ¿no? 26 años. Tiene sobrepeso y como tiene sobrepeso le dijeron que tenía un factor de riesgo y como tenía COVID tenía que hacerse ferritina, transferrina, DHL, hemograma, dímero D, tomografía, casi 1.000 soles en exámenes auxiliares. La señora tenía 5 días de enfermedad y todos los días se había controlado la saturación y tenía 98%. Con esta saturación de 98%, ella sería leve y no necesitaría haberse gastado 1.000 soles en exámenes auxiliares, solo calmar las molestias, controlar la saturación, mantener su aislamiento los primeros 10 a 14 días y estar tranquila porque se iba a curar. Se hizo una serie de exámenes y encontramos una pequeña lesión pulmonar compatible con el compromiso pulmonar por COVID, un COVID moderado,
Y me pregunta qué voy a usar de tratamiento. Le digo nada, porque no se trata la lesión, se le trata a usted. ¿Usted cómo está? Sí, me siento bien, saturación normal, algo de fiebre, pero ya está bajando y el cuerpo ya no me duele tanto. Correcto. Me dijeron que había tratamiento para la lesión pulmonar. Le respondo, no hay tratamiento para la lesión pulmonar. Es más, no tenía por qué hacerse tomografías. Me dijeron que ha bajado mis linfocitos y monocitos y le digo, claro, esto hace el COVID y es normal que haga esto el COVID, así es el COVID, no hay tratamiento para el hemograma. Me dijeron que mi procalcitonina y mi PCR están un poco elevados, ¿puedo tener una bacteria? No, porque el dímero de proteína C reactiva y procalcitonina se elevan en el COVID, es esperable que se eleven. Más del 75% de personas con COVID tienen dímero de elevado y PCR elevado y no tienen una bacteria y no se trata el resultado si no se le trata a usted. ¿Usted se siente bien? Sí. Entonces, ¿qué le voy a dar tratamiento? Nada, controle su saturación. Recuerdo, entonces, las medidas correctas en leves y moderados que ustedes van a tener siempre en cuenta es aislar para cortar la transmisión. El aislamiento es el término para la persona que está en fase aguda, sintomática. Se aísla de 10 a 14 días, los casos leves y moderados y hasta severos que no tienen inmunosupresión, solo se aíslan 14 días. El aislamiento va desde el primer día de síntomas hasta los 14 días. No necesitan ninguna prueba para decidir que entra en aislamiento o que sale de aislamiento, pero la enfermedad puede durar más de los 10 a 14 días. Ustedes hagan un rastreo activo. Alguien contagió a su paciente, esa persona tal vez es un súper contagiador, es el que está transmitiendo la enfermedad comunitaria, que hay que ubicarlo y separarlo y aislarlo. Y busquen aquellas personas que estuvieron en contacto con el paciente para que también entren ellos en qué? En cuarentena, porque se han podido contagiar. El aislamiento y la cuarentena aplica igual si el paciente está vacunado o no está vacunado, o si los contactos están vacunados o no vacunados. Expliquen la enfermedad. Expliquen la enfermedad. Ustedes van a ser transmisores de educación. Van a educar también a su centro de salud, también a los profesionales de la salud. Van a explicar que esta es una enfermedad viral, que tiene un ciclo, que tiene formas leves, moderadas, severas y críticas, que los leves y moderados se curan solos, que no requieren fármacos. Hay que calmar los temores. No, los pacientes no se suelen complicar, por suerte. Hay que estar atento de la saturación, que es el principal factor para definir severidad y de la frecuencia respiratoria. Si ustedes controlan la saturación y encuentran que la persona está hipoxémica, o sea, saturación de 90, 93, o tiene insuficiencia respiratoria aguda, saturación menos de 90, no lo duden, oxígeno. Hipoxemia, baja oxígeno. ¿Cómo se trata? Con oxígeno. Insuficiencia respiratoria aguda, oxígeno. No hay fármaco que reemplace al oxígeno. Calmen los síntomas de manera racional, no son preventivos los sintomáticos. Si yo no tengo síntomas, no le voy a dar. Si no tengo fiebre, ¿para qué le voy a dar paracetamol? Si no tengo tos, ¿para qué le voy a dar antitusígeno? Alimentación normal, no hay restricciones, su hidratación normal, su aseo normal y su movilización normal dentro del aislamiento. Con esto han salvado vidas, han cortado la transmisión de la enfermedad. Pero sí pueden hacer daño, y se ha hecho mucho daño. Si ustedes solicitan exámenes auxiliares por gusto a los leves y moderados, solamente se van a confundir ustedes y el paciente, y aparte del gasto de bolsillo. Si ustedes le dan corticoides a los pacientes ambulatorios que no usan oxígeno, van a aumentar la mortalidad. Si ustedes le dicen a un paciente leve y moderado, duerma boca abajo, prónese, van a incomodar al paciente, puede producir daños neurológicos y no va a mejorar el paciente. Si ustedes le dan antibiótico leve y moderado, van a producir reacciones adversas, riesgo de enfermedad por gérmenes resistentes y aumentar la mortalidad. Si ustedes anticoagulan a los pacientes ambulatorios, aumento de la morbilidad. Si ustedes le dan omeprazol, lansoprazol porque piensan que se le va a irritar la barriguita, ustedes aumentan el riesgo de enfermedad severa y muerte. No usar en los leves y moderados oxígeno, ni vitaminas, ni minerales, ni suplementos nutricionales, ni aspirina, ni warfarina, ni anticoagulantes orales, ni inhaladores, ni ivermectina, ni hidroxicloroquina, ni acitromicina, ni colchicina, ni nada de lo que puedan haber escuchado a otras personas o porque ha aparecido en un artículo o dos, mientras no esté recomendado por instituciones científicas serias, internacionales, no lo receten. Se puede hacer mucho bien, calmar mucho
y también se puede hacer mucho daño. El corticoide aumenta la mortalidad, puede aumentar hasta la muerte en 28% en pacientes leves y moderados. ¿Qué significa esto? Para que ustedes vean el impacto. Si alguien trata a 29 personas que no usan oxígeno porque no lo requieren, que tienen COVID, y a 29 le han dado corticoide, una muerte se ha producido por el corticoide, no por la enfermedad. Entonces ahora multiplíquenlo por cientos de miles, por miles que ha pasado en el Perú que recibían corticoide en ambulatorio, y por cada 30 se murió un paciente. Entonces no den corticoide en ambulatorios. Además que los corticoides producen riesgo de sepsis, tromboembolismo y fractura. Muy bien, ¿cómo van a hacer ustedes entonces? Síntomas y signos. Esto es clínica. Estamos en pandemia, tengo una congestión, un dolor de garganta, se me fue el olfato, se me fue el fusto, hay malestar general, fiebre y diarreas con síntomas respiratorios. Clínica de síntomas y signos de qué? Sugerentes de COVID. Van a buscar que hacer el diagnóstico correcto. Esto va a depender del número de días de síntomas, ¿no? En los primeros días de síntomas, en los menos de 7 días, la mejor prueba sigue siendo la prueba molecular y como una opción la prueba de antígeno. Si ya pasó los 7 días de síntomas, ya antígeno no funciona, sigue siendo la prueba molecular. Pero recuerden que esto ya sería como un saludo a la bandera, porque ya se pasaron del tiempo más importante, los primeros días, donde el paciente puede haber contagiado. Si el paciente tiene más de 14 a 21 días de síntomas, ya acá prueba serológica, pero ya no para aislamiento, no para nada, porque esto es simplemente para decir, sí señor, lo que usted tuvo de síntomas en el pasado era COVID, pasado. Muy bien, entonces una vez hecho el diagnóstico, ustedes van a decirle, señor, lo primero, aislarse, por favor. ¿Cuántos días de síntomas tiene? Tiene menos de 10 a 14, quédese aislado en casa. Avíseme quién ha estado en contacto con usted, o usted avise, porque pueden estar enfermos, que todos ellos que han estado en contacto con usted, cuarentena, para que no transmitan la enfermedad en el periodo presintomático y para que esas personas que tienen síntomas, en ese momento ya sepan que puede ser altamente de riesgo por COVID. Y luego, señor del aislamiento, empiece a controlar la saturación. Todos los días, más o menos lo que dura la enfermedad, en 4 semanas. Puede ser menos, puede ser más. Controlen el dedo medio de la mano derecha, mano izquierda, compare, siempre hay una variación de más o menos un punto en cada mano y además un pulso oxímetro puede variar más o menos 2%. Por eso es que es bueno varias medidas al día, comparativas y un promedio, porque puede ser que me lo pongo mal en la mañana y me salió 91 y corrí al hospital y en el hospital miden, o en el centro de salud miden, tiene 96. Uy, me asusté, disculpe, me puse nervioso. Controle todo el día la saturación y luego calme los síntomas. Muy bien. ¿Cómo está la saturación todos los días? ¿Está más del 94%? Sí. ¿Cómo está respirando? ¿Menos de 30 por minuto todos los días? Sí. Usted sigue siendo leve y moderado, quédese en su casa, complete las indicaciones. ¿Cómo está la saturación? La saturación está en 93% o la frecuencia respiratoria está en 30. Uy, ya usted no es leve y moderado. Su pronóstico hacía que esta enfermedad fuera severa. Entonces, oxígeno. Y calmen los síntomas con lo mínimo necesario, hidratación, alimentación, movilización, si hay tos, hidraten y luego un antitoxígeno, si hay flema, hidraten, luego un expectorante, si tienen flema y quieren que bote la flema, no le den expectorante con antitoxígeno, porque estarían cortando la forma de botar la flema. Si no hay fiebre, no le den paracetamol. Si hay fiebre, calmen con medios físicos y agreguen paracetamol. No den paracetamol o antiinflamatorios profilácticos porque uno no previene síntomas, uno trata los síntomas. Por eso se llaman sintomáticos. Muy bien, perfecto. Entonces, guíense por la guía de práctica clínica de Jetsi Salud, la primera guía de práctica clínica peruana, la única guía peruana de práctica clínica basada en evidencia. Al nivel de guías internacionales, se ha tomado la mejor evidencia de la OMS-OPS para su elaboración. No hay otra guía de práctica clínica en Perú. Las otras guías no son prácticas clínicas ni basadas en evidencia, son cositas que a cada un lugar, hospitales o centros se les ha ocurrido crear, pero que no tienen el estatus de guía.
Leves y moderados son ambulatorios, no antibióticos, no corticoides, no hidroxicloroquina, no ninguno de esos fármacos. Calmen los síntomas de ser necesario a las dosis mínimas y por el tiempo más controlado y periodos breves. Y si ustedes detectan un caso severo, ¿cómo se detecta el caso severo? Con la saturación 93% para abajo o frecuencia respiratoria mayor de 30, ese es un severo. ¿Y qué cosa usa un severo para salvar la vida? Oxígeno. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento fundamental de los severos? El oxígeno. Porque un severo, ¿qué hace? Hipoxemia. Hipo, bajo, oxemia, oxígeno. Baja el oxígeno. Si baja el oxígeno, con oxígeno. Insuficiencia respiratoria aguda, ¿con qué se maneja? Con oxígeno. Y si han detectado que todo esto llevó a un distrés, ¿con qué se trata el distrés? Con oxígeno. Nada reemplaza el oxígeno. Nada de nada. Y si ustedes van a hacer el serum en alguna zona geográfica del Perú, primero tienen que saber que lamentablemente las definiciones de severidad no se han hecho para lugares que están por encima de la costa. Todas las guías y recomendaciones CDC, OMS, FDA, OPS, Europa, británicos, australianos, colombianos, todos han hecho para costa, no para la sierra. Y ahí nos sorprende a los peruanos que tenemos diferentes niveles altitudinales, desde muy bajos hasta los lugares habitables más altos del mundo. El distrito más alto del mundo habitable está en Perú. Guíense por este estudio hecho en más de 6.000 personas peruanas sanas, de manera pulmonarmente sanas, que ya estaban aclimatizadas, que viven en los Andes, que fue publicado en Tórax, una revista de prestigio neumológica, que ha podido calcular de manera muy objetiva cuál es el promedio de la saturación para cada piso altitudinal. Sé que por ahí circula y el MINSA promueve una tablita que está basada en un autor que dice en Cusco, pero eso no tiene validez, sustento, no es publicado, no es revisado, no se sabe cómo se hizo. Es más, ni siquiera a nivel del mar tiene un valor real porque habla de hipoxemia leve, moderado, severo cuando el paciente tiene ya saturaciones de menos de 86. No, 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 no. Usen algo que esté por lo menos validado para poder evaluar correctamente. ¿Y cómo dirían severo si están, por ejemplo, a 5.100 metros del mar, donde la saturación promedio es 81? Acá se ha sacado de una definición que indicaba que la disminución de 3% sobre el promedio de la altitud, de la saturación a esa altitud se considera severo. Entonces, si 81 es el promedio, allá a 5.100 metros de altura y su paciente tiene 3 puntos por debajo de 81, consideren severo y apoyen con oxígeno para llevar a 81, que es el promedio en esa altitud. Y si ustedes van a trabajar con lugares donde ya han tenido una promedio de saturación, evalúen, conversen, vean que si es el mejor valor, si es el adecuado, si no se está sobrediagnosticando o si no se está infradiagnosticando. Si detectan hipoxemia, insuficiencia respiratoria aguda, nuevamente, el tratamiento es oxígeno. No hay nada que reemplace el oxígeno. Y recuerden que nuestro lema máximo, nuestro objetivo, nuestra base fundamental es no hacer daño. Y se puede hacer daño cuando haces gastar por gusto, cuando generas pedido de exámenes auxiliares por gusto, cuando das fármacos por gusto, cuando elevas el riesgo de reacciones adversas por gusto. Y la medicina no es un arte, la medicina es una ciencia. No es un arte, es una ciencia basada en evidencia. Mientras ustedes se peguen más a la evidencia, menos daño hará. Y si algo no lo saben, ante la duda, paren la mano. No hagan cosas que no están preparados, porque podrían hacer mucho más daño. Les voy a dejar una tabla resumen de todos los fármacos hasta el 15 de septiembre, autorizados o no autorizados, recordando que muchos de ellos no son primordiales para el manejo de COVID. Lo más importante, educación y reconocer la hipoxemia y la insuficiencia respiratoria aguda, porque el oxígeno nuevamente es el fármaco fundamental para tratar una enfermedad que mata por el compromiso pulmonar. Muchísimas gracias.